Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 77. El Señor es mi pastor, nada me falta. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero Él sentía compasión de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra del día de hoy, martes 3 de mayo. Celebramos la exaltación de la Santa Cruz y la liturgia de este día es maravillosa, la liturgia de este día es hermosa. Vamos a degustarla, vamos a vivirla, vamos a compartir esta palabra del día de hoy. Vamos a comenzar con el libro de los Números. El libro de los Números nos relata cómo el pueblo se impacientó, dice, y murmuró contra Dios y contra Moisés. El pueblo se rebeló contra Dios. Esto me hace recordar a los protestantes de hoy en día que se rebelan contra el Señor, se rebelan contra Dios y quieren hacer las cosas contrarias a lo que Dios realmente quiere que se haga. ¿Y por qué digo contrarias? Porque fíjense, el libro de los Números nos dice que cuando el pueblo se rebeló contra Dios, Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acude a Moisés, Moisés acude a Dios y Dios le dice a Moisés, quiero que escuchen esto y que quede muy claro, Dios le dice a Moisés lo siguiente: haz una serpiente como esas y levántela en un palo. Vamos a dar un poquito un retroceso y vámonos al libro del Éxodo capítulo 20 versículo 4, utilizado por los protestantes. ¿Qué dice el libro de Éxodo 24? Los protestantes dicen, la palabra de Dios dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni lo que hay abajo en la tierra. Utilizada por los protestantes para engañar a aquel católico que no está bien formado. Pero fíjense algo, Dios no se contradice. La pregunta que quiero hacer es, ¿usted cree que Dios se contradice? La respuesta lógica, Dios no se contradice. Por tanto, debemos escudriñar muy bien la palabra. Éxodo 24 dice exactamente, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero desde el versículo 3 nos dice que Dios es un Dios celoso de otro Dios. Por tanto, Dios no es celoso de una imagen. Dios es celoso de otro Dios. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo por más de 400 años esclavizado. Y como estuvo esclavizado, ellos habían olvidado su cultura y aprendieron una nueva cultura. Dejaron de ser monoteístas, es decir, alabar y adorar a un solo Dios, para ser politeístas, para tener muchos dioses, como lo hacían en el pueblo del faraón. Ellos eran politeístas, tenían demasiados dioses y el pueblo de Israel que estuvo esclavizado fue adquiriendo esta forma de adorar diversos dioses y se olvidaron del Dios que había creado todo. Por eso el Señor les dice que Él es un Dios celoso, no de una imagen. Dios es un Dios celoso de otro Dios. Cuando nosotros convertimos una imagen en nuestro Dios. Los católicos no convertimos una imagen en nuestro Dios. Los católicos no somos idólatras. Los católicos veneramos. ¿Qué significa venerar? Respetamos. Sencillamente eso. Es como cuando usted tiene a su papá o a su mamá o a algún familiar que ha muerto, tiene una fotografía de ese familiar. ¿Usted adora esa imagen? No, pero esa imagen le recuerda a usted que esa persona es familiar suyo. Le recuerda a usted el rostro, la sonrisa, la mirada de esa persona. Eso hacemos nosotros los católicos cuando tenemos una imagen. Nos recuerda, por ejemplo, el Cristo crucificado. ¿Qué nos recuerda? Que Cristo fue levantado en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Murió para el perdón de nuestros pecados. Y fíjense, Dios le dice a Moisés, levanta la serpiente. ¿Sí? Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Ahora, le voy a preguntar a los protestantes. El pueblo de Israel era idólatra porque hicieron la imagen de una serpiente, la colocaron en lo alto y todo aquel que era mordido por una serpiente y miraba a esa serpiente quedara curado, ¿era idólatra? No, no era idólatra porque estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel.
¿Quién hacía el milagro? ¿La serpiente de bronce? No, el milagro lo realizaba Dios. Era el que realizaba el milagro. No lo realizaba la serpiente, era Dios, pero a través de una imagen. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos escudriñar bien la palabra de Dios. Y fíjense algo interesante, ¿no? Lo que nos dice la primera lectura. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. No era la serpiente la que curaba, era Dios. Era Dios. Por eso, queridos hijos, recuerden, nosotros los católicos no somos idólatras por tener una imagen, no. Las imágenes simplemente son recuerdos, las veneramos, las respetamos. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. ¿Y dónde tenemos nosotros nuestra profesión de fe? En el credo. Cuando nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ahí está contenida nuestra profesión de fe. Nosotros no creemos en una imagen, nosotros veneramos una imagen, nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. El Salmo de hoy nos dice lo siguiente: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presten oído a las palabras de mi boca, dice el salmista. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Encontramos en el Salmo cómo el Señor le dice al pueblo de Israel: escucha, pueblo mío. Somos pueblo de Dios. Cada uno de nosotros formamos parte del pueblo de Dios. ¿Cómo somos pueblo de Dios? A través del sacramento del bautismo. Nos hacemos hijos de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Debemos abrir nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que viene para llenar nuestras vidas. Esa palabra que viene para darnos sabiduría, para darnos inteligencia. Esa palabra que viene para alimentarnos. Debemos abrir nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón. El Señor siente compasión de nosotros, dice el salmista, pero Él sentía compasión de ellos, los perdonaba su culpa y no los destruía. Dios siempre tiene compasión de nosotros, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores, pero hay algo muy interesante. Dios siente compasión de nosotros. Dios siente misericordia de nosotros. Dios perdona nuestras miserias. Dios perdona nuestras debilidades, queridos hermanos. Por eso, qué interesante es cuando nosotros acudimos a los pies del Maestro, cuando nosotros acudimos a los pies del Señor a pedirle perdón. A pedirle perdón por nuestras miserias, por nuestras faltas, por nuestras debilidades. Somos pecadores. Pidámosle perdón al Señor. Él siempre tiene compasión de cada uno de nosotros. El Señor siempre nos perdona. Por eso, queridos hermanos, alabemos y adoremos al Señor. No le mintamos al Señor con la lengua ni con el corazón. Dice el salmista, lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. ¿Cuál es la alianza de Dios? Que nosotros somos parte de su pueblo. Pues cumplamos esa alianza, escuchemos al Señor, abramos nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón para que esa palabra de Dios caiga en nuestra vida, caiga en nuestra tierra y dé abundante frutos, queridos hermanos. Dios nos ama, Dios nos perdona, pero no solamente digamos Señor, Señor. Recuerden lo que nos dice la palabra, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no. No solamente nos conformemos con decir Señor, Señor y nuestro corazón está bien lejos de Dios, no. Que nuestra vida, que nuestra mente, que nuestro corazón, todo esté cerca del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que nos ama, del Dios que siempre está con cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por eso hoy vamos a repetir como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta, porque el Señor es nuestro pastor, nada nos hace falta. Pidámosle a Dios que siempre esté en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Queridos hermanos, el Evangelio de San Juan que hemos escuchado viene a resaltar lo que decíamos de Moisés, ¿no? En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo y está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, escuchen bien, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, querido católico, cuando usted se deja confundir por un protestante,
Cuando usted se deja confundir por una persona que cree que Dios le ha llamado. No, eso no es así. Cuando llega un protestante a decirle es que Dios me ha revelado, mire, son las peores mentiras. Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 14 nos dice: yo no los mandé, yo no los envié, son falsos profetas, utilizan mi nombre, dicen que yo les he revelado cuando yo ni siquiera les he hablado. Esos son falsos profetas. Y usted, católico, si usted deja que un protestante comience a visitar su casa con simplemente decirle es que adoramos al mismo Dios, usted está traicionando al Señor. Usted está traicionando al Dios vivo y verdadero y no está cumpliendo la alianza de Dios. Fíjese cómo dice el Evangelio de San Juan: porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel que era mordido por la serpiente, vamos a suponer que la serpiente representa al pecado, era mordido por el pecado de la serpiente y miraba a la serpiente de bronce que Dios había colocado, ¿qué pasaba? Quedaba curado. Si usted comete pecado, si usted falla, si usted cae con sus debilidades y mira al Cristo crucificado, ¿qué pasa? Quedas curado de tus pecados, de tus miserias. Pero cuidado, queda curado si usted se acerca realmente al corazón de Cristo, si usted cumple la alianza del Señor, si usted hace la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo lo reconozcamos a Él en la fracción del pan, al partir el pan, ejemplo de los discípulos de Emaús, que como hemos visto durante estos días de la gran Pascua, de la resurrección del Señor, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Los discípulos le reconocían cuando el Señor se les aparecía y hacía la fracción del pan. Allí está Cristo vivo, presente, real. Entonces allí encontramos el perdón y la misericordia del Señor, el Dios vivo y verdadero, el Dios que nos ama. Por eso, queridos hijos, cumplamos siempre la voluntad del Dios vivo y verdadero, del Dios que nos ama. Dios está presente. Por tener una imagen no somos idólatras, no lo somos, queridos hijos. Idolatría es cuando usted convierte una imagen en su Dios. Idolatría es cuando usted cambia al Dios vivo y verdadero por otros dioses. ¿Les quieren que les ponga un ejemplo de idolatría que es muy común? La idolatría es aquella, por ejemplo, cuando usted va a misa todos los domingos, toda la semana, y después de la misa entonces se va a poner el brujo. ¿Qué está diciendo? Que para usted tiene más poder el brujo que Dios, y eso es idolatría. Aquellas personas que leen las cartas, aquellas personas que van buscando curiosidades a través de esas personas supuestamente de brujos, etc. No, señores, esa es la verdadera idolatría. Por eso les invito a buscar al Dios vivo y verdadero, al Dios que nos ama, al Dios que nos perdona, Cristo que está presente en la Eucaristía. El Señor siempre está presente, porque como dice el evangelista San Juan, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Dios lo envió para que el mundo se salvara por él. Por eso el Señor dijo: yo soy el pan de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y dónde encontramos eso? En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6. A partir del versículo 35 en adelante, te invito para que lo leas. Te darás cuenta el discurso del pan de vida eterna. Cristo es el pan de vida eterna. Por eso, queridos hermanos, no se deje engañar. Yo siempre le digo a los fieles de mi parroquia: no dejen que los protestantes le metan los dedos en la boca y las manos en el bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando le meten los dedos en la boca saben que han ganado a un tonto para seguirle a él, y luego le van a meter la mano en el bolsillo para cobrarle el diezmo. Y usted entonces comienza a darle diezmo a sinvergüenzas, aquellos que utilizan el nombre del Señor para hacer cosas que no están bien. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Que el Dios de la vida, que el Dios del amor, que el Dios de la bondad, que el Señor de la misericordia derrame su gracia, derrame su bondad, derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor.
No sin antes invitarles a suscribirse en mi canal, Padre Eudis Medina. Dios les bendiga y que tengan hoy una feliz jornada. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.